una adolescente preciosa, rubia, buena estudiante, con buena educación y sangre aristocrática. Con tan solo 18 años se convierte en el demonio rubio, que sin el más mínimo remordimiento decidió masacrar a sus padres para quedarse con su fortuna. Vivía en una buena familia con buenos padres, que la cuidaban y querían, pero ella se enamoró de la persona equivocada. Comenzó en el mundo de las drogas y a idealizar ser libre. Y todo esto es lo que la llevó a planear este horrendo crimen. Susanne Lois von Richthofen nació el 3 de noviembre de 1983, hija de Manfred Albert von Richthofen, de 49 años, un aristócrata ingeniero alemán casado con Marisia Silva Abdala, descendiente de portugueses y libaneses, graduada en psiquiatría, una eminencia respetada. Manfred era sobrino nieto del piloto Manfred von Richthofen, más conocido como el Barón Rojo. La famosa familia aristócrata Richthofen de Alemania contaba con varios miembros ilustres en el escenario mundial. En su familia había muchos miembros bien reputados como geógrafos, científicos, diplomáticos, arqueólogos. Una familia bien posicionada. Susan tenía un hermano menor, Andreas Albert von Richthofen. Nació el 26 de abril de 1987. Manfred en 1998 consiguió un puesto en DERSA, la compañía estatal que maneja el sistema de autopistas de San Pablo. Y en 2002 fue nombrado director de ingeniería de la compañía. Así se convirtió en el líder del proyecto de la autopista de circunvalación metropolitana más importante de la ciudad, su trabajo soñado. Un domingo por la tarde, en agosto de 1999, la familia al completo salió a pasear por el parque Ibirapuera. Mientras paseaban por el parque, vieron un chico que exhibía su destreza en aeromodelismo. Andreas lo vio y pidió a sus padres quedarse un rato para verlo. Se quedó prendado tanto que insistió hasta convencer a sus padres de que ese chico le diese clases. Sus padres aceptaron sin saber que sería la peor decisión de su vida. Una decisión que terminaría con su familia para siempre. Andreas tenía unos 12 años en ese momento. Comenzó las clases. Su hermana siempre le acompañaba. Con el tiempo, el chico que le daba las clases y Andreas se hicieron muy buenos amigos. Y Susanne, una adolescente de 16 años, se quedó prendada de este chico. Llegó a enamorarse perdidamente de él. Este chico es Daniel Kravinos, de 18 años, que también se enamoró de Susanne y comenzaron a salir. Se enamoraron hasta tal punto que se hicieron inseparables. Una chica preciosa de clase alta se había enamorado de un chico de familia humilde, como las novelas románticas. Pero esto no fue amor, fue obsesión. Y las obsesiones no suelen terminar bien, y esta tampoco lo hizo. Al principio los padres no le dieron importancia, parecía un buen chico, pero poco a poco comenzaron a ver en su hija comportamientos extraños. Ya no hacía caso de sus estudios, siempre tenía mal aspecto. Su padre la observaba y no le gustaba lo que veía. Algo estaba pasando, pero no sabía el qué. Comenzó a investigar a Daniel, a su familia, y descubrió que tenía un hermano llamado Christian. Este estaba en la cárcel por temas de sustancias ilícitas. Se dieron cuenta que su hija también consumía y pusieron el grito en el cielo. Le prohibieron totalmente la relación con Daniel, pero eso ya no era posible. Era demasiado tarde. La obsesión que tenían el uno por el otro era demasiado fuerte, hasta el punto que Daniel imprimió la cara de Susanne en su almohada para poder tenerla siempre cerca. Susanne tuvo su primera relación sexual con Daniel. Consumían marihuana, éxtasis, incluso a veces se llevaba a su hermano con ellos y le ofrecía esas sustancias. Recordemos que Andreas tenía 12 años. Los chicos se pasaban los días en el motel Disco Verde, teniendo relaciones. Llegó a tal punto de obsesión esta relación
que Susan no quiso ir a su fiesta de graduación para no tener que separarse de Daniel. Por supuesto, sus padres se enfadaron muchísimo y comenzaron a ver esa relación con no muy buenos ojos. Susan había comenzado a estudiar Derecho y sus padres habían puesto muchas esperanzas en ella. Tenía un futuro por delante. No iban a permitir que las malas influencias le destrozaran su futuro. Pero se equivocaron. Susan les mentía constantemente. Les decía que iba a dormir a casa de amigos con la excusa de estudiar, pero pasaba las noches con su novio. Una tarde de abril de 2002, la estrategia salió mal. Marisia llamó a una amiga de Susan y descubrió que su hija no había dormido allí. Cuando Susan llegó por la mañana, su madre la encaró y le dijo que dónde había estado, y ésta le confesó que había pasado la noche en un motel con Daniel. Los padres entraron en cólera y le prohibieron esta vez de manera firme su relación con Daniel. En el Día de la Madre, el domingo 12 de mayo de 2002, la familia von Richthofen iba a almorzar cerca de la quinta que tenían en San Roque, en las afueras de la ciudad. Susan se negó a ir porque quería estar con Daniel e insultó a su padre. Manfred, por primera vez en su vida, abofeteó a su hija. Susan le dijo que no volvería más y se fue. Pero regresó. Le prometió que había terminado con Daniel y se sacó del dedo el anillo de compromiso que Daniel, quiero aclarar que con el dinero de Susan, le había regalado. Pero todo era mentira. Siguieron viéndose a escondidas. Habían estado planeando la forma de ser libres. Todo estaba en marcha. Susan le contó a una amiga: en julio mis padres se fueron de vacaciones, casi un mes. Ese mes fue como un sueño. Ese falso sueño alentó su macabro plan. En mayo, junio y septiembre de 2002, la Policía Militar de San Pablo recibió llamadas anónimas de vecinos por las violentas peleas entre Manfred y Daniel. Lograr que esa relación diera marcha atrás resultaba una tarea imposible. El destino se estaba torciendo y no podían evitarlo. ¿Pero quién era Daniel? Daniel Cravinos pertenecía a una familia de muy pocos recursos. Vivían de reparar coches y motos. No había estudiado nada y siempre andaba con problemas con la ley. Incluso su padre, Astrogildo, en los años 70 había sido condenado por usar una licencia falsa de abogado. No tenía muy buena herencia familiar. A Daniel le gustaban los deportes extremos. Practicaba paracaidismo y motocross. Le encantaba el aeromodelismo y gracias a este se ganaba la vida. Ya había intentado estudiar Derecho sin éxito. Ni las leyes ni el esfuerzo iban con él. Cuando comenzó a salir con Susan, a esta la bautizaron como la gallina de los huevos de oro de la familia Cravinos en el club de aeromodelismo. Y es que Susan le hacía regalos caros a Daniel, regalos financiados con el dinero de sus padres. DVDs, televisores, ropa, todo lo pagaba ella. Por supuesto, también la droga que consumían. Daniel tenía un hermano mayor, Christian Cravinos, que había estado interno en una clínica por su adicción a la cocaína. También tenía deudas con traficantes y era informante policial. Esto era algo que los Richthofen no iban a permitir en su familia. Todo esto, y ante la negativa de su padre de aceptar a Daniel, Susan comenzó a crear en su cabeza ideas macabras para deshacerse de sus padres. Pero querían hacerlo todo bien, no querían improvisar. Incluso unos días antes de llevar a cabo el crimen, hicieron pruebas de sonido con armas de fuego, pero las descartaron porque hacían demasiado ruido, y esto alertaría a los vecinos. Lo tenían todo estudiado y preparado, y el 31 de octubre de 2002 pusieron en marcha su plan. El cumpleaños de Susan sería en unos días, y le dijeron a Andreas de ir al cibercafé para que jugase un rato con el ordenador, mientras ellos hacían unos recados para preparar la fiesta de Susan.
Andreas le encantaban los ordenadores, por lo que se quedó allí sin problemas. Salieron del cibercafé y se encontraron con Christian, con el que habían quedado para ir a casa de los Richthofen en el Volkswagen que conducía Susan. Y aquí comienza lo más terrible e impactante del caso. Sobre la medianoche aparcó el coche en el garaje. Llevaban varias barras de hierro huecas que usarían para matar a sus padres. Los dos hermanos se prepararon. Se pusieron unos delantales y fundas en los pies para no mancharse de sangre. Susan, de manera silenciosa pero precisa, desconectó las cámaras y la alarma para que pudieran moverse sin problemas. Una vez comprobó que todo estaba ok, se dirigió a la puerta de la casa para abrir a los hermanos. Ella posteriormente lo cuenta así. Llegamos a casa, entré y fui a la habitación de mis padres. Estaban durmiendo. Luego bajé y les dije que podían ir. Me senté en el sofá con las manos tapándome los oídos. No quería oír. Pero luego me di cuenta que no tenía nada más que hacer. Era demasiado tarde. Los hermanos subieron hasta la habitación de los padres y Susan se sentó en un sillón de abajo a esperarlos. Susan les había dejado al pie de la escalera guantes y bolsas para luego meter la ropa manchada. Todo estaba preparado. Los hermanos entraron al dormitorio, cada uno con su objetivo muy claro. Daniel fue directo hacia Manfred, mientras que Christian se dirigió hacia Marisa. 1, 2, 3. Los dos a la vez dieron el primer golpe, al mismo tiempo, para no despertar a ninguno de los dos. Pero no lo hicieron con la misma fuerza ni la misma puntería. Manfred murió en el acto por los golpes de Daniel, que aunque le dio varios, con el primero ya le había quitado la vida. Marisa sí se enteró de todo, incluso intentó defenderse, y en el forcejeo se le partieron 3 dedos. Christian luego le contaría a la policía que la había golpeado 5 veces, pero como no dejaba de gritar para que no le hicieran nada a sus hijos, le puso una toalla en la boca. Ella no supo quiénes los atacaban. Mientras moría, Marisa comenzó a emitir un ronquido espeluznante. Para terminar de silenciarla, Christian tomó otra toalla del baño de la habitación y la empujó dentro de su garganta, con tanta fuerza que le rompió uno de los huesos del cuello. Después de confirmar que estaban muertos, con la ayuda de Susan, abrieron la caja fuerte e intentaron preparar la escena para que pareciera un robo. Tirando algunas joyas por el suelo, papeles del escritorio, libros. Daniel colocó el revólver calibre 38 de Manfred cerca del cuerpo. Metieron la ropa llena de sangre en las bolsas y lavaron los hierros para no dejar rastro. No se sabe con seguridad si Susan vio o no los cuerpos de sus padres asesinados. Según la reconstrucción, ella se quedó en la planta baja, donde aprovechó para robar todo el efectivo que hubiese. Se llevaron $5.000, $6.000 euros y $8.000 reales. Ese dinero y algunas joyas se la dieron a Christian como parte de pago por su valiosa ayuda. Se fueron en el coche y dejaron a Christian cerca de su casa, y ellos fueron a crear su coartada. Fueron al motel Colonial y se alojaron en la suite presidencial. Pidieron una Coca-Cola y sándwiches de jamón. Tenían mucha hambre y también así dejarían huellas de su estancia. Daniel pidió la factura, primera emitida por el motel. Estuvieron allí desde la 1:36 de la mañana hasta las 2:56. Al salir, pasaron por el cibercafé para recoger a Andreas. Dejaron a Daniel en su casa y Andreas y Susan se fueron a la suya. Eran alrededor de las 4 de la mañana cuando llegaron a la mansión. El vigilante privado llegó a ver el coche entrar en el garaje. Susan, haciendo su mejor interpretación, se mostró sorprendida delante de su hermano al encontrar la puerta de la casa abierta. Andreas entró en la biblioteca y gritó llamando a sus padres mientras Susan rezaba.
Ella fue a la cocina, cogió un cuchillo para dárselo a su hermano, para que se defendiese si aparecía alguien. Entonces salieron a la calle y llamaron a Daniel para que viniera porque estaban muy asustados. Cuando él llegó, llamaron varias veces a sus padres, esperando que contestaran. A las 4:10 aproximadamente, Daniel llamó a la policía y les dijo que alguien había entrado a robar. Alexandre Paulino Boto fue el primer oficial de policía en llegar a la escena, y lo que encontró allí es lo que luego calificaría en el juicio como un crimen de aficionados. Le sorprendió mucho el comportamiento de Susan, que le preguntaba por el procedimiento, y esto le chocó mucho teniendo en cuenta que se enfrentaba al asesinato de su familia. Luego ella le preguntó que cómo estaban sus padres, y él le contestó que estaban bien. Y ella, muy sorprendida, le dijo ¿cómo? También pareció extraño que Daniel supiera las cantidades exactas de dinero que tenía la familia. Y Boto le pidió que fuera a decirle a los hermanos que sus padres estaban muertos, y este se acercó a ellos y les susurró. Andrea se alejó en estado de shock, y Susan se acercó a Boto, que le dijo ¿qué hago ahora? Eran reacciones demasiado raras. Desde el principio la policía no creyó que había sido un robo. Era todo muy extraño. Lo que sí tenía claro es que había sido perpetrado por algún conocido de la familia. Las cámaras desconectadas, los papeles en el suelo y el comportamiento de la pareja, que era muy llamativo. Mientras Andreas estaba acurrucado y aturdido en un rincón, su hermana acariciaba y besaba a su novio de manera pasional. Cuando Susan dio testimonio al policía en Holras Relo de Araujo, su comportamiento seguía siendo muy llamativo. Llegó a decirle: «Me gustaría que mataras y torturaras a esos tipos que mataron a mis padres». Miró a Daniel y le sonrió. Al día siguiente de los crímenes, los vecinos habían visto a Susan bañándose en la piscina con Daniel, como si no hubiese pasado nada, el 3 de noviembre, 3 días después de ser asesinados sus padres y a horas de haberlos enterado llorando a mares. Habría celebrado su cumpleaños 19 en su casa con amigos. Pero como dicen, la avaricia rompe el saco, y Christian, que nunca había tenido dinero, de pronto vio billete sobre billete y se compró una moto. La pagó en efectivo con billetes de $100. Por supuesto, esto llamó de inmediato la atención de la policía. ¿Cómo alguien que no tenía recursos podía costearse algo así? Y eso disparó todas las alarmas. Christian fue detenido el 9 de noviembre y este no tardó en confesar que fue uno de los autores del crimen, pero también acusó a Daniel y a Susan, que fueron detenidos. El plan de Susan siempre fue muy claro. Quería quedarse con la herencia para poder hacer lo que quisiera. En el entierro de Manfred y Marisia, el anillo de su compromiso con Daniel, que se había quitado cuando prometió a sus padres que había terminado la relación, volvía a estar en su dedo. Lloraba desencajada, rodeada de gente y cámaras. Su hermano, en cambio, seguía en un estado de total conmoción. La relación entre Susan y Andreas quedó rota desde el mismo día en que ella fue detenida por el atroz crimen. Él comenzó a vivir con su tío materno, Miguel Abdala, y su abuela Lourdes Magnani Silva Abdala, en Vilacongonas. Su vida había quedado patas arriba. Pobre chico. Es que tengamos en cuenta que no hablamos de una familia desestructurada, donde hubiese malos tratos o drogas, alcohol, sino que era una buena familia, amorosa con sus hijos, que los cuidaba, les daban todo y no se merecían un final así. El 14 de noviembre de 2002, Andreas visitó a su hermana y ésta lo obligó a escribir una nota donde dijera que había perdonado a su hermana, pero en el juicio este declaró que su hermana lo obligó. La nota decía: «Perdonar es abrir mi corazón. No solo he perdonado a mi hermana, Sue, sino que también la amo.
Ahora es en el momento que más necesita amor. A pesar del dolor, estoy bastante seguro de que nuestros padres la han perdonado. Justo ayer escuché una frase que me impactó mucho. La humanidad debe caminar junta en busca de la civilización del amor. Desde la cárcel, Susan pretendía seguir manipulando a su hermano, ese hermano al que le arruinó la vida. Esa carta había sido un golpe bajo preparado por Susan y su abogado. Andreas no volvió nunca más a visitar a su hermana. En 2004 fue aprobado en las 5 principales universidades del estado. Solo intentaba rehacer su vida. A finales de junio de 2005, gracias a una habeas corpus que le dio la Suprema Corte de Justicia, Susan fue liberada a la espera del juicio. Ese tiempo lo aprovechó para intentar ver a su hermano. Solo quería convencerlo de que no la excluyeran de la herencia. Muy lista. La abuela Lourdes dijo que perdonaba a su nieta, pero declaró que no quería compartir el mismo techo con ella. Pero ni Andreas ni Miguel, su tío, soportaban su presencia. No querían verla. El 5 de abril de 2006, poco antes del juicio, el programa dominical de Rede Globo Fantástico transmitió el reportaje donde mostraba a Susan como una joven aniñada, con una camiseta con un dibujo de Minnie y un flequillo que le cubría los ojos. Cuando le preguntaron por su exnovio, ella miró al abogado antes de responder. Dijo sentir demasiado odio, mucho, demasiado. Destruyó a mi familia, destruyó todo lo que tenía más precioso me lo quitó. Todo era un montaje para intentar quedar libre, pero no le salió bien y fue descubierta ese mismo día. Durante una parada en la grabación, Barney, el abogado de Susan, le dice que llorara. Todo esto fue escuchado a través del micrófono que estaba aún conectado y grabando. Tras esto fue arrestada y el juez dictaminó que volviera a la cárcel en forma urgente. Ella representaba un serio peligro para su hermano menor. El abogado Barney se defendió argumentando que le había pedido que llorara para conmover a su hermano. Susan estaba luchando por recibir la herencia de sus padres, pero Andrea se había opuesto pidiendo una cláusula que excluyera de la herencia a su hermana por haber sido la causante de su muerte. Esa ley después de este caso se modificó y sería la exclusión algo automático en estos casos. El juicio de los 3 acusados comenzó el 17 de julio de 2006. La televisión hizo que se disparara la demanda de los 80 asientos disponibles en el juicio y fue disputado por unas 5.000 personas. Susan declaró que ella no sabía nada de ningún plan, que habían sido los hermanos. Ella era inocente. Pero Daniel dejó claro que la autora intelectual había sido Susan von Richthofen. Y para justificarse aseguró que Susan había sufrido por parte de sus padres agresiones físicas y abuso sexual. Pero ella lo contradijo en pleno juicio. Aseguró que su familia era normal, buena. Andreas testificó que ni él ni su hermana habían sido víctimas de ningún abuso o maltrato por parte de sus padres y que él había sufrido chantaje emocional al escribir aquella nota diciendo que había perdonado a su hermana. No solo no la había perdonado, no creía en su arrepentimiento ni en su intención de renunciar a la herencia y admitió sentirse amenazado por ella. Dicen que es una psicópata, no lo sé, pero de alguien así podemos esperar cualquier cosa. La perito de la policía, Cintia Tucunduva Gómez, hizo hincapié en la frialdad de Susan y contó que antes de hacerse la foto de la ficha policial le preguntó a su novio si estaba guapa. Además, Susan le dijo a Daniel después del crimen: «No me quitaste nada, me diste una nueva vida». Durante el juicio, el fiscal Tardelli dijo que
Todo fue planeado con antelación como un show macabro. Hicieron lo que hicieron porque quisieron hacerlo. El 21 de julio de 2006, los miembros del jurado tenían su veredicto. Estuvieron desde las 10 a las 2 de la mañana y les fue suficiente. Tenían claro que eran culpables. Susan y Daniel fueron condenados a 39 años y 6 meses de prisión. Christian Cravinhos fue sentenciado a 38 años y 6 meses de prisión. Pero como las leyes de Brasil no son muy fuertes y en pocos años suelen salir en regímenes semiabiertos, y en febrero de 2013 los Cravinhos tuvieron el derecho al régimen semiabierto. Tenían que ir a dormir a la cárcel. En 2014 Daniel se casó y en enero de 2018 pasó al régimen abierto. Esto es que cada cierto tiempo tiene que ir a firmar. Christian, que había recobrado la libertad en 2017, volvió a la cárcel por agredir a su exmujer e intentar sobornar a la policía. La fortuna de Manfred en Brasil fue valorada en $3 millones. Pero parece que tenía también 2 cuentas en Suiza. No se sabe ni la cantidad exacta, pero se habla de entre 10 o 30 millones. Esas cuentas se habían abierto a nombre de Susan para cuando cumpliera 18 años. Andreas había estado en silencio, pero en marzo de 2015 decidió hablar por los rumores de corrupción contra su padre. Y Andreas dijo: si hay cuentas en el extranjero, que presente la evidencia y diga dónde están. Pero si no son más que rumores maliciosos, debe retractarse y guardar silencio, para no permitir que la crueldad empañe la reputación de mis padres. En marzo de 2015, el Tribunal de San Pablo dictaminó que la herencia familiar debería entregarse solo a Andreas. En la sentencia, el juez señaló que compartirla hubiese sido indigno. En octubre de 2014, Susan anunció su matrimonio con otra detenida, Sandra Regina Ruiz Gómez, sentenciada a prisión por el secuestro y muerte de un adolescente. En febrero de 2015 se llevaron a Sandra a otro centro, por lo que fueron separadas. Ese mismo mes, Susan concedió una entrevista al presentador Gugu Liberato. Durante la entrevista reconoció el crimen e informó que ahora estaba saliendo con Rogelio Olver, un empresario del transporte. En octubre de 2015 se ganó el derecho de pasar al régimen semiabierto. En una de las salidas de prisión reveló querer convertirse en pastora evangélica. Susan sigue intentando limpiar su imagen. La prueba Rorschach arrojaba un resultado claro sobre Susan. Es egocéntrica, narcisista, manipuladora y de inclinación hacia la conducta violenta. Algo que más de uno ya teníamos claro. Susan, la sobrina nieta del barón von Richthofen, el legendario piloto alemán de la Primera Guerra Mundial, conocido como el Barón Rojo, fue llamada por la prensa el demonio rubio, una frialdad pasmosa mostrada durante el juicio, en el que varias veces se la escuchó reír. Y hasta aquí el caso de hoy. Es un caso tremendo y terrible. Si te ha gustado, regálame un like y suscríbete, así me ayudarás a traer más casos interesantes al canal. ¡Hasta pronto, misteriosos!